laminar versus el turbulento. El flujo laminar esto es cierto para cualquier fluido, o sea, cualquier líquido o gas. Aquí tenemos un tubo. Vamos a decir que el flujo va en esta dirección. Entonces va así, así. La velocidad máxima ocurre en el centro del flujo, en el centro del tubo. Si esto fuera sangre, los glóbulos rojos que están aquí en el centro viajan a una velocidad más rápida que los glóbulos rojos que están aquí en la periferia. El flujo turbulento es cuando el flujo va por ejemplo, en esa dirección y luego así, así, está chocando con todos lados y no es muy efectivo. Y esto predispone a trombos. Un subrogado que podemos utilizar para ver si el flujo es turbulento es el número de Reynolds. Este número es el producto del diámetro del tubo por la velocidad del fluido por la densidad de la sangre, bueno, del fluido, dividido entre la viscosidad. Entonces, ahora en simbología, es el diámetro va a ser D, o digamos 2R, por la velocidad, por la densidad, que es ρ, entre la viscosidad, que es μ. Okay. Entonces, ¿cómo podemos tener flujo turbulento? Cuando el diámetro aumenta, cuando, si estamos hablando de en el cuerpo y así, las arterias o los vasos que más diámetro tengan, cuando el diámetro es más grande, pueden tener flujo turbulento. Cuando la velocidad es mayor, la velocidad del fluido es mayor, la densidad de la sangre, bueno, pues esta no la cambiamos, pero sí cambiamos la viscosidad de la sangre. Esto es cuando hay más glóbulos rojos así. Entonces, para que aumente este número, o sea, para que se promuevan los trombos, la viscosidad tiene que disminuir para que este aumente. Entonces, ¿cuándo es cuando tenemos disminución en la viscosidad? En anemia. En anemia tenemos menos glóbulos rojos. Entonces, hay menos viscosidad. Efectos adicionales que pueden producir un flujo turbulento es en los puntos de ramificación de un vaso, que aquí se ramifica y así. En estos puntos, aquí viene, así viene laminar y así, pero en estos puntos hay turbulencia, en los puntos de ramificación o turbulencia. Y la otra es cuando hay una estenosis severa. Vamos, aquí está el vaso, así, y luego hay una estenosis, así. Bueno, pues ahora aquí ya se regresa. El fluido tiene que pasar, o sea, pues el flujo es igual en todas las partes del circuito. El flujo tiene que pasar de aquí a acá a la misma velocidad, o sea, de aquí a acá a la misma velocidad que el flujo pasa, por ejemplo, de aquí a acá. Entonces, si disminuimos el diámetro está disminuido, entonces la velocidad tiene que aumentar. De hecho, pues sí, o sea, si disminuimos el diámetro, la velocidad aumenta. Pero bueno, entonces, cuando tenemos disminución en el diámetro, estamos aumentando la velocidad muchísimo. Entonces, este número aumenta. Esto es, por ejemplo, en las estenosis severas, o sí, si tenemos estenosis, una válvula mitral estenótica o así, pues ahí puede generar un flujo turbulento. En la viscosidad, por ejemplo, en anemia, decimos cuando hay disminución en la viscosidad, tenemos flujo turbulento. Esto es, el flujo va a ir, la sangre puede pasar más rápido, en el sentido de que no tiene viscosidad, y se escucha cómo va pasando la sangre, se escucha ese soplo. Por ejemplo, en los infantes con incompatibilidad RH, que se les hace el Doppler de la arteria cerebral media, midiendo el flujo pico sistólico. Ese flujo se escucha más rápido en los infantes con
con incompatibilidad de RH porque tienen anemia, entonces su viscosidad disminuye y la sangre así pasa más rápido a que tiene toda la viscosidad de los glóbulos rojos. Entonces, en anemia tenemos menos viscosidad y se escucha el flujo, cómo va pasando la sangre, se escucha. Bueno, entonces estos son los puntos adicionales que pueden generar trombos. Una placa aterosclerótica, así, disminuye el número de reinos al que el flujo turbulento pasa, al que el flujo turbulento empieza a ocurrir. Como regla del pulgar decimos que si el número de reinos es menor a 2000, el flujo es laminar, y si es mayor a 2000, es turbulento. Pero aquí en la placa aterosclerótica estos números ya cambian, ya no vamos a decir que hasta 2000 lo consideramos laminar, no, aquí baja, digamos 1800 o algo así. Entonces el flujo turbulento, cuando el flujo turbulento empieza a ocurrir para una placa, para un vaso con aterosclerosis, es menor al de un vaso normal. Ahora, los vasos más predispuestos a tener flujo turbulento van a ser los vasos que tienen el diámetro más alto, porque la velocidad en todo el circuito el flujo en todo el circuito tiene que ser mayor. Para eso depende del diámetro y depende de la velocidad. Decimos, si el diámetro lo hacemos chiquito, la velocidad va a aumentar y así, pero también depende cuánto aumentemos de cada uno. La aorta, que es la arteria que más diámetro tiene de todas las arterias, es la que es más predisponente a tener flujo turbulento. Entonces la aorta tiene predisposición a tener flujo turbulento y entonces formar trombos. Entonces el número de Reynolds es un subrogado de si tenemos flujo turbulento o no. Es la densidad por el diámetro por la velocidad entre la viscosidad. Factores que lo aumenten es aumentar el diámetro, como en la aorta, aumentar la velocidad, como en una estenosis, o en anemia también. En la anemia aumenta la velocidad, pero también disminuye la viscosidad, y es eso de que podemos escuchar el flujo. Y puntos adicionales que nos generen flujo turbulento son las ramificaciones de los vasos y las estenosis, que producen un aumento en la velocidad. También en las zonas de conducción y así del aparato respiratorio, las vías aéreas con alto diámetro, con mucho diámetro, tienen flujo turbulento de la